Buen día, bienvenido a una clase más de equilibrio químico. El día de hoy vamos a revisar el tema del cálculo de la constante de equilibrio químico llamada Kc y determinada por esta fórmula donde tenemos el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido entre las concentraciones de los reactivos elevado también a sus coeficientes estequiométricos. Bien, a esto se le conoce como la ley de acción de masas. Para calcular la constante Q y compararla con la constante de equilibrio K de equilibrio, vamos a revisar un ejemplo en donde vamos primero a calcular Q, que es lo que establece la ley de acción de masas, para poder compararla con la constante de equilibrio para esta reacción química que vamos a ver a continuación. Bien, el ejercicio es el siguiente. En un recipiente de 0.002 metros cúbicos a temperatura constante, esto es importante, el ejercicio lo vamos a evaluar a cierta temperatura. No nos marca el ejercicio a qué temperatura se está dando, pero es importante que a esta temperatura nosotros vamos a tener una constante de equilibrio. La constante de equilibrio puede cambiar con respecto a la temperatura. Nosotros podemos tener un valor de constante de equilibrio a cierta temperatura y más adelante en un tema posterior vamos a ver cómo calcular la constante de equilibrio a otra temperatura diferente a la que nosotros tenemos de referencia. Bien, si nosotros tenemos el siguiente ejercicio con una reacción química de 2 moles de monóxido de carbono en estado gaseoso más oxígeno gaseoso, entonces esta es una molécula diatómica, es el estado estable del oxígeno, nos va a producir dos moléculas de CO2, es decir, de dióxido de carbono en estado gaseoso. Y aquí tenemos el valor de la constante de equilibrio, 1.23 por 10 a la 9. Las concentraciones que vamos a calcular dependen del número de moles que tengamos como reactivos o como productos al inicio de nuestra reacción. Se sabe que tenemos las siguientes cantidades en el equilibrio. Tenemos 3 moles de monóxido de carbono, 2.5 moles de oxígeno y 1.5 moles de dióxido de carbono. Bien, si nosotros utilizamos la ley de acción de masas, podemos calcular Q bajo esas condiciones en donde estamos midiendo la reacción. En este caso, vamos a calcular primero la concentración dada por la molaridad, que es el número de moles entre el volumen expresado en litros. Bien, en cada una de las concentraciones vamos a hacer esta conversión utilizando este factor unitario de un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Entonces, este volumen de 0.002 metros cúbicos va a ser equivalente a 2 litros. Entonces, esa misma conversión la vamos a hacer en cada uno de los cálculos de la concentración molar. Recordar que la molaridad es el número de moles por litro de solución. Muy bien, aquí tenemos la molaridad del monóxido de carbono, 1.5 molar, la concentración del oxígeno, 1.25 molar, y finalmente la concentración del dióxido de carbono, 0.75 molar. Bien, estas concentraciones son las que vamos a sustituir en esta ley de acción de masas, en donde C elevado a la C corresponde al dióxido de carbono, es decir, 0.75. Y las concentraciones A y B corresponden a la molaridad del monóxido de carbono y del oxígeno respectivamente. Bien, después de sustituir, obtenemos el valor de Q. Entonces 0.75 molar elevado al cuadrado, esto de acuerdo
al coeficiente estequiométrico de la reacción entre 1.5 molar elevado al cuadrado por 1.25 molar elevado a la 1. Bien, aquí se escribió el exponente a la 1 para distinguir que en la ley de acción de masas debemos elevar a los coeficientes estequiométricos. Normalmente cuando elevamos a la 1 no se escribe. Bien, aquí tenemos los resultados. Nos da 0.5625 m al cuadrado, es decir, nos da una concentración elevada al cuadrado de acuerdo a este numerador que tenemos expresado. 2.25 m cuadrada por 1.25 m. Bien, cuando nosotros multiplicamos estas dos concentraciones, una elevada al cuadrado y otra elevada a la 1, obtenemos lo siguiente. En el numerador tenemos una concentración elevada al cuadrado y en el denominador una concentración elevada al cubo. Al simplificar, la concentración nos queda 1 sobre m y obtenemos el valor numérico de la constante de equilibrio, 0.2, o de la constante Q. Entonces debemos compararlo con el valor que nos dieron en el ejercicio para saber si realmente esto corresponde a la constante de equilibrio o a otro valor de la reacción. Muy bien, entonces la unidad que nos queda es 0.2 m a la menos 1. Si lo comparamos con la constante de equilibrio inicial, entonces tenemos lo siguiente. Nosotros partimos de la constante 0.2, entonces representa un valor de Q diferente al valor de la constante de equilibrio K. Entonces K se encuentra en este orden de magnitud de 10 a la 9. Entonces recordar que era 1.23 el valor por 10 a la 9. Entonces el orden o la magnitud significativa es de 10 a la 9. Quiere decir que entre el valor que nosotros tenemos de 0.2 hasta el valor de 10 a la 9, todavía puede incrementarse el valor de la constante para llegar al equilibrio. Significa que el sistema está más cerca del inicio de la reacción que de la condición de equilibrio. Bien, en esta imagen lo que podemos observar es que si la constante Q tiende a 0, significa que los productos de reacción todavía no se han formado o su concentración es muy pequeña. Mientras que si la constante Q tiende a valores infinitos o muy grandes, significa que los productos ya se formaron y que los reactivos que prácticamente están en el denominador están tendiendo a 0. Y teóricamente una división entre 0 nos da infinito. Bien, aquí tenemos un ejemplo de tabla de constantes de equilibrio químico. Bien, esta es la fuente de información. Vean que nos dan las constantes de equilibrio determinadas a cierta temperatura. Esta temperatura está expresada en Kelvin. Y estas constantes de equilibrio son válidas para estas temperaturas. Si nosotros queremos obtener las constantes a otra temperatura diferente, entonces tenemos que aplicar una corrección por temperatura y eso lo vamos a ver en un tema posterior. Muy bien, por mi parte eso sería todo. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.